Buenos días. Vamos a continuar con el curso. El siguiente tema, que es el tema 4, se refiere al control de convertidores por modo corriente. Entonces vamos a dar una introducción a lo que es este tipo de control por modo corriente. Aquí iniciando con las láminas que ustedes ya tienen en sus notas, ahí que les envíen sus correos electrónicos. Entonces, básicamente, como ya hemos estado viendo en el control del convertidor, que básicamente es a través del modo de control por voltaje. El modo de control de corriente pues es otro método que se puede utilizar, y esto le da características especiales y particulares al desempeño del convertidor. Entonces, en el control del ciclo de trabajo de la señal PWM, hemos estado usando el voltaje de control que proviene de un compensador de error que ajusta el error a través de una red de retroalimentación y de entrada para darnos este voltaje de control y darnos el ciclo de trabajo adecuado para mantener regulado nuestro convertidor. Entonces, este es producto de una señal del error amplificada entre la salida actual y una referencia que nosotros le damos a nuestro sistema. El modo de control por modo corriente es un lazo interno adicional que se agrega, ¿verdad? Donde el voltaje de control es el que se encarga de controlar directamente pues una corriente de salida que es prácticamente la corriente del inductor. Idealmente se controla el valor promedio de la corriente, y esto lo vemos en el diagrama de esta figura 1029B, en el cual, a diferencia de esta figura anterior, este voltaje de control se compara contra la señal de diente de sierra. A través de un comparador se genera la compensación, y con esto, a través de una circuitería de drive, podemos entregar el ciclo de trabajo para encender y apagar nuestro switch. Entonces aquí básicamente leemos el voltaje de la salida actual y lo comparamos en nuestro amplificador de error, ¿verdad? En este caso, en el modo corriente, tenemos un lazo adicional al que ya tenemos de control por modo voltaje, donde estamos leyendo esencialmente la corriente del inductor, que la podemos censar aquí arriba o aquí como marca aquí abajo en el diagrama, ¿verdad? Entonces censamos a través de un sensor de corriente, provocamos un lazo interno, el cual básicamente se compara contra el voltaje de control, y el voltaje de control es el que se encarga básicamente de actuar directamente para controlar el valor promedio de la corriente del inductor, ¿verdad? Entonces, lo que intenta aquí es leer esta corriente. Se lee aquí el valor de la corriente con respecto al tiempo, y finalmente el voltaje de control BC lo que trata es estar comparando contra la cantidad promedio de la corriente del inductor, ¿verdad? Esta es la corriente promedio. ¿Okay? Y por otro lado, en el control por modo corriente se tienen distintos métodos para realizar esta técnica, lo cual ayuda pues a resolver, ¿verdad? Con diferentes técnicas resuelve de distinta manera el problema que vaya a tener la respuesta dinámica del sistema de control y su lazo de control de retro en la parte negativa, ¿verdad? Entonces es importante que en la retroalimentación pues estemos prácticamente usando la señal de entrada negativa para darle una respuesta mejorada a nuestro sistema
de control, ¿verdad? Para lo que queremos básicamente eliminar de perturbaciones en la carga, en la línea de entrada de voltaje y las variaciones que exista precisamente en la corriente. De todas maneras, hay una aclaración que se hace, ¿verdad? De que la corriente que alimenta a la etapa de salida, ¿verdad? Que es precisamente la carga, tiene un efecto todavía más a profundidad, ¿verdad? Porque este inductor provoca por ahí un problema de un polo. Sin embargo, este método de control de corriente pues se encarga precisamente de controlar ese aspecto. Entonces, el efecto de la dinámica del convertidor pues se ve mejorado una vez que se implementa el lazo de control por corriente, ¿verdad? Entonces este efecto incide esencialmente en el comportamiento dinámico del lazo de control de la retroalimentación negativa. De los controles básicos que se pueden implementar para el control por modo corriente son básicamente tres, y el primero de ellos es el que se denomina por medio del control por banda de tolerancia. El segundo es un control por tiempo de apagado constante, y el tercero es un control donde la frecuencia se mantiene constante. Aquí pues básicamente se tiene un encendido en el ciclo de reloj, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos agregar con encendido en el ciclo de reloj. Entonces, de los tres métodos, aquí se presentan en sus láminas las tres gráficas, que esto lo pueden ver en el libro de Mohan en la figura 1030, capítulo 10, que son los tres tipos de modo de control por modo corriente. El primero de ellos es básicamente el control por medio del voltaje BC que nos proporciona el compensador para mantener el valor promedio de mi corriente de inductor. Entonces, como sabemos que la corriente del inductor lleva un determinado rizo, entonces el voltaje de control lo que hace es ordenar el valor promedio de la corriente del inductor. Entonces aquí el delta IL básicamente es un parámetro de diseño. Entonces entre más reducido sea mi rizo o mi delta IL, más control sobre el valor promedio de la corriente voy a tener con el voltaje de control, ¿verdad? Que es el voltaje que me permite ajustar este valor promedio. La frecuencia de conmutación, pues sabemos que está directamente relacionada, ¿verdad? También con la operación del ciclo de trabajo, perdón, con el delta IL, el rizo. Entonces, la frecuencia de conmutación que está directamente relacionada con este rizo y de los parámetros del convertidor, entonces nos permite tener un parámetro adicional de diseño, ¿verdad? Tanto el del delta IL y la frecuencia de conmutación. Entonces, este tipo de control por modo promedio de control de corriente es uno de los controles más utilizados en el control de convertidores. El siguiente esquema muestra el esquema de control por tiempo de apagado constante, en el cual básicamente pues también el BC ordena el voltaje de control, ordena
el control de la corriente, pero ahora de pico, ¿verdad? Entonces el voltaje de control va a estar ordenando hasta dónde llega la corriente de pico del inductor. Una vez que se alcanza esta corriente, ¿verdad? Aquí lo vemos, alcanza esta corriente, el voltaje de control es el que limita, ¿verdad? Más allá que se siga extendiendo el valor de la corriente. Entonces aquí, en este momento en que se encuentra la corriente máxima del inductor, se apaga el interruptor principal, ¿verdad? Y este voltaje de apagado, el T-off, es un voltaje T-off que debe ser controlado y debe ser constante, ¿verdad? Entonces ese es precisamente el control del tiempo de apagado constante. Entonces el T-off, pues para nosotros va a ser es un parámetro de diseño sobre este método de control. El valor de la frecuencia de conmutación, pues como este lo vamos a permanecer constante, pero no el tiempo de encendido. Entonces el valor de Fc no es fijo. Entonces Fs no es un valor fijo. Entonces aquí cabe la situación de que se tiene que estar modificando el valor de la frecuencia de conmutación. Y esto pues para darle una dinámica especial a este tipo de control. El siguiente método es el del modo de control por frecuencia constante. Aquí sí, el valor del periodo o la frecuencia de los pulsos se mantienen prácticamente constantes, ¿verdad? Entonces periodo y frecuencia se deben mantener constantes. Y de la misma manera el voltaje de control pues es el que ordena aquí hasta dónde llega el valor de la corriente. En este caso también debe limitar la corriente pico del inductor. Entonces BC está prácticamente ordenando hasta dónde llega esa corriente de pico. Y como la frecuencia aquí es constante, pues esto hace un poco más fácil el diseño de este tipo de control, ¿verdad? Lo mismo que se facilita el tener la frecuencia constante, pues es más fácil diseñar el filtro de salida que tenemos nosotros en los convertidores, el filtro LC. Dentro del control por modo corriente, el voltaje de control es el que se encarga prácticamente de estar comparando ya sea el valor promedio de la corriente o el valor pico de la corriente. Lo que se utiliza es una pendiente de compensación en la implementación del esquema de control por modo corriente. Pues en la práctica lo que se hace es no tener un voltaje de control aquí constante, ¿verdad? Sino que se agrega una pendiente denominada de compensación. Y esta pendiente es la que vemos aquí con una pendiente negativa, ¿verdad? A esa se le conoce como pendiente de compensación del voltaje de control. Esto lo que hace es pues proporcionar una estabilidad en el sistema, evitando que haya con esto oscilaciones subarmónicas, y proporciona pues una propiedad de un control que se le conoce también como feed forward, ¿verdad? O sea, un control en directa, no uno en retroalimentación, sino que en directa actúa sobre el control de la corriente. Aquí vemos que el valor promedio de la corriente para cuando tenemos dos ciclos, un D1, un D2, ¿verdad? Entonces podemos tener una pendiente donde la corriente empieza a tener esta pendiente. Entonces antes de llegar al voltaje de control, nuestra pendiente de compensación me permite aquí alcanzar mucho antes, ¿verdad?, el valor de la corriente pico. Si mi ciclo de trabajo se reduce, entonces esta pendiente
también aquí puede ser distinta, de tal manera que el ciclo de trabajo es diferente. Entonces, en el momento en que alcanza estas corrientes, la pendiente de compensación van a provocar diferentes puntos donde se apaga el interruptor principal. Entonces eso ayuda a crear esta pendiente de compensación para alcanzar más rápidamente el control de la corriente, ¿verdad? Y esta corriente, pues aquí va a ser prácticamente la corriente promedio para ambos casos. Sin embargo, se alcanza en diferentes puntos los valores pico de la corriente. Entonces, las ventajas del control por modo corriente pues son varias, ¿verdad? Dentro de ellas es la limitación de la corriente de pico del switch a través de los controladores de corriente del inductor. Cabe aclarar que la corriente que se está controlando no necesariamente puede ser la corriente del inductor. Podemos también controlar la corriente del diodo o la corriente principal del switch, ¿verdad? Entonces no está limitado a que solamente vamos a controlar la corriente del inductor. Se puede controlar alguna otra corriente de los elementos del convertidor, que son principalmente la corriente del diodo o la corriente del switch. Al final de cuentas, lo que se trata muchas veces es limitar el valor pico de la corriente en los dispositivos, y eso lo podemos hacer con cualquiera de los dispositivos que tenemos en el convertidor. Aquí se tiene una cancelación de un polo, que es lo que comentaba hace un momento. En el inductor del filtro de salida se tiene esta cancelación de un polo, que en realidad lo que pasa es que se está moviendo el polo de ese filtro, ¿verdad? Del inductor. Pero esto nos ayuda a simplificar la compensación del sistema de retroalimentación negativa. Y esto lo hace especialmente cuando existe la presencia del cero en la mitad del plano derecho del diagrama de las raíces, ¿verdad? O del diagrama del lugar de las raíces. En el diseño modular de los convertidores de CD-CD, con la característica de compartir igual cantidad de corriente en las aplicaciones de 2 o más convertidores en paralelo. Existen aplicaciones donde se puede tener una redundancia de convertidores, es decir, que haya 2 o más convertidores que estén entregando una carga en particular, y cada convertidor debe entregar exactamente la misma corriente. Vamos a decir que una carga demanda 100 amperes y se colocan 4 convertidores con el mismo voltaje, y cada uno en teoría debiera entregar pues 25 amperes. Entonces, con un solo voltaje de control se puede controlar los 4 módulos de los convertidores, de tal manera que el voltaje de control trate de que cada convertidor esté entregando exactamente los 25 amperes, y que no ocurra el hecho de que por la diferencia a veces en los diseños magnéticos de los convertidores, un convertidor esté entregando 30 amperes, otro 20, otro 30 y tantos, y así de esa manera haya una simetría en la conducción de la corriente de todos los convertidores. Entonces, pues esto ayuda, ¿verdad?, el control por modo corriente, a que los convertidores se ajuste, que todos entreguen la misma cantidad de corriente. Y esto lo observamos mucho en los convertidores que ya revisamos, como son los aislados, en particular, por ejemplo, en el push-pull, donde hay 2 devanados, y los 2 devanados, por sus características de construcción y de diseño, pueden no tener la misma cantidad de flujo fluyendo en sus núcleos magnéticos. Entonces, esto pudiera llevar a saturación a alguno de los núcleos, y por el modo de control de corriente, pues ayuda a que cada convertidor entregue exactamente la misma cantidad de corriente. Adicionalmente, dentro de las ventajas del control por modo corriente, pues está el rechazo de los transitorios de voltaje a la entrada, con la alimentación directa del voltaje de entrada. Entonces, por ahí mencioné hace un momento la característica del feed forward. Entonces, el feed forward se refiere a que cualquier
transitorio en el voltaje de entrada, este modo de control por corriente ayuda a rápidamente provocar una dinámica mucho mejor sobre el convertidor. Entonces rechaza todo lo que son transitorios en el modo de control por corriente. Bueno, esto creo que ya lo mencioné. ¿Qué pasa aquí? Sí, esto ya está mencionado, pero es parte de esta lámina, ¿verdad? Entonces, aquí esto ya lo mencioné, el rechazo de los transitorios de voltaje. En el diagrama de bloques que se muestra aquí, es el modo de control por corriente, donde se tiene la salida y se tienen dos lazos de retroalimentación, uno para el voltaje de control y otro para la corriente. Entonces, los dos bloques de función de transferencia, uno es el GDS que viene del voltaje de control y el otro, el FDS, va a ser el bloque del control por modo corriente, ¿verdad? Como tenemos aquí implementado el sensor de corriente, algunos de los parámetros que van a involucrar a este bloque para provocar aquí la lectura de la corriente, ¿verdad? Entonces, en el modo de control por modo corriente se tienen esos dos lazos de retroalimentación. Ya lo he repetido, ¿verdad? Pero aquí lo menciona de nuevo, que uno controla la corriente del inductor y el otro controla el voltaje a través del capacitor, esencialmente. En el lazo interno, para los propósitos prácticos, el objetivo pues básicamente es el control de la corriente del inductor, ¿verdad? Con el fin de remover el efecto que tiene el inductor a la salida. Entonces, en la función de transferencia de la etapa de potencia, por ahí aparece generalmente un sistema de segundo orden, ¿verdad? Que implica en el denominador dos polos. Entonces, el inductor provocaría un polo adicional, pero ese polo se va a encontrar muy alejado de la operación de la etapa del convertidor. Entonces, lo anterior es debido a que la función de transferencia de la etapa de potencia incluye precisamente el lazo de corriente, ¿verdad? Y aquí voy a hacer una nota que aquí le puse precisamente para que no se me pasara, ¿verdad? En la función de transferencia que nosotros tenemos, y lo voy a poner como una nota aquí abajo, ¿verdad? Esta nota que por ahí dice. Entonces, en la función de transferencia que tenemos nosotros de pequeña señal del control de la salida, tenemos la relación del voltaje de la salida con respecto a una corriente, ¿verdad? Una corriente del inductor. Entonces aquí va a contener un polo menos, ¿sí? que lo que tenemos nosotros en la función de transferencia de pequeña señal, que relaciona el voltaje de salida con respecto a mi señal del ciclo de trabajo, ¿verdad? Entonces, si recordamos aquí, tenemos generalmente aquí una función de transferencia en el denominador con dos polos, ¿verdad? Aquí. Entonces, el hecho de tener aquí la señal de control con la corriente va a provocar que haya un polo menos que esta función. En realidad lo que pasa, como les comenté, es que ese polo de esta función se mueve a una frecuencia mucho más alta, ¿verdad? Entonces, si esto lo viéramos en el diagrama de Bode, ¿verdad? Por aquí van a estar el polo, ¿verdad? Que tenemos generalmente en esta función del diagrama de Bode, pero mi polo que va a aparecer debido al inductor realmente aparece fuera del rango del ancho de banda que tiene mi convertidor. Entonces ese otro polo puede aparecer tal vez
muy alejado por acá y muy cercano a la frecuencia de conmutación. Entonces realmente aquí pues no tiene mucho efecto ese polo que provoca el inductor en su lazo, ¿verdad? Así es que no hay mucho. Dice aquí el efecto del inductor es completamente absorbido por el lazo que lo controla y no aparece en la respuesta. Así que no hay realmente aquí un problema, ¿verdad? con el tanque resonante que tenemos en la respuesta de salida. Recuerden que el tanque resonante es el filtro LC que provoca por ahí pues una señal de la frecuencia aquí de esquina, ¿verdad? Que es la F que tenemos aquí. Entonces ahí solamente pues el único polo es debido al capacitor de la salida. En el control por modo corriente, el desplazamiento de la fase se va hacia menos 90 grados en lugar de ir a 180. Entonces esto es una ventaja porque ya no tenemos que compensar los 180 grados de desplazamiento que tenemos generalmente en la respuesta del convertidor de potencia. Por lo tanto, debido a estos efectos, es más fácil controlar en modo corriente que en el modo por control por voltaje. De tal manera que esto hace posible darle a los convertidores pues un ancho de banda más adecuado, ¿verdad? En el modo por control por modo corriente. En muchos de los casos sí llega a limitar el ancho de banda comparado con el modo de control por corriente, pero le da una mejor respuesta o desempeño al sistema, porque el control por modo corriente básicamente se está adelantando a los cambios que están ocurriendo en la línea, es decir, en el voltaje de la entrada y a las perturbaciones que existan en la carga o en la perturbación que puede haber en la salida, ¿verdad? La limitación del control por modo corriente es pues aquí la implementación, ¿verdad? La implementación típica del modo corriente lo vemos aquí en este diagrama, que primeramente es censar una corriente con una resistencia, ¿no? Entonces aquí vemos un diagrama de un circuito integrado que tiene la capacidad de censar la corriente, y el circuito integrado ya se encarga de generar la rampa de compensación, genera el ciclo de trabajo, recibe el voltaje de error, se encarga de compensar en modo voltaje, pero en este pin ya se tiene la posibilidad de censar la corriente, y el censado de corriente pues se hace a través de una resistencia, ¿verdad? Generalmente esta resistencia es la que se muestra aquí, es la resistencia vamos a encontrar muchas como RS, resistencia de censado. Entonces la corriente que viene del inductor pues la vamos a estar leyendo a través de una resistencia de censado. En particular aquí esta no es la resistencia, la corriente del inductor, ¿verdad? Esta forma de onda me está indicando que se está censando la corriente seguramente del interruptor principal, ¿verdad? Que va a ser el MOSFET o el transistor. Entonces, si se fijan, pues aquí hay un tiempo encendido, censamos el pico a través de la resistencia y ese pico lo transferimos a través de esta red RC para que aquí en la señal de censado pues estemos leyendo básicamente un valor de corriente promedio, ¿verdad? Que es lo que promedia aquí el capacitor. Y el integrado del modulador básicamente genera una rampa a través de esta circuitería. Entonces aquí tenemos una rampa interna, esa rampa se transfiere por este seguidor de emisor y se inyecta a este punto de censado, de tal manera que aquí se está provocando básicamente la señal rampa de compensación, y por otro lado está llegando aquí la señal ¿verdad? Aquí llega la señal de diferentes
modo, ¿verdad? De tal manera que aquí interrumpe, en el momento en que alcanza esta rampa, se interrumpe aquí y se apaga el interruptor principal. Entonces, de esta manera vamos a aprovechar los integrados que hacen el modo de control por voltaje y por corriente a la vez, ¿verdad? A través de la circuitería que tienen estos integrados. Luego dice por ahí que en la siguiente lámina que, sin embargo, cuando la corriente de carga decrece, la magnitud de esta señal debe naturalmente también decrecer, ¿verdad? Y eso es particularmente pues cierto, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos una corriente que generalmente en el interruptor pues, es muy grande, pues tenemos la posibilidad de poder censar este nivel de corriente pico, ¿verdad? Y su valor promedio de esto estaría aproximadamente por aquí. Es un valor todavía importante que podemos leer. Pero si la carga de momento de estar demandando plena carga se va a la mitad y luego se va al 10%, pues ya no vamos a tener una corriente de esta manera, sino que va a estar muy pequeñita, ¿verdad? Entonces va a ser muy diferente censar esta corriente a censar una corriente relativamente amplia como para poder actuar en el circuito del modulador. Entonces aquí tiene un problema, ¿verdad? Porque si esta corriente decrece, esta señal, pues ya no tenemos suficiente señal para el control de la corriente. Entonces, si la carga es muy ligera, la señal de corriente será despreciable y el lazo de retro de corriente ya no tendrá efecto sobre el sistema. Entonces el sistema se va básicamente a solamente controlar por modo voltaje bajo, cargas ligeras, ¿verdad? Entonces, aunque tengamos un modo de control por modo corriente, si tenemos cargas ligeras, estamos realmente despreciando que existe el control por modo corriente y el convertidor se controla esencialmente por voltaje. De tal manera que si al convertidor se le da un ancho de banda muy amplio a carga máxima, pues es necesario revisar que a carga mínima el polo extra, que es el del inductor, no vaya a cortar antes y provoque una inestabilidad, ¿verdad? Entonces, en carga mínima, pues hay que tener cuidado, ¿verdad? Que siga operando la respuesta propiamente de control del convertidor. Y lo que se hace para contrarrestar el efecto es que los convertidores se les hace una ganancia menor en lazo abierto en la etapa de potencia para cargas ligeras que con respecto a cargas más pesadas, ¿verdad? Entonces ahí se reduce la ganancia en lazo abierto, ¿verdad? En cargas ligeras que con respecto a las cargas más pesadas. Los aspectos de la pendiente de compensación es que si el ciclo de trabajo es mayor al 50% en el modo de conducción por modo corriente, el convertidor puede oscilar a frecuencias que se denominan subarmónicas de la frecuencia de conmutación. Y aquí lo menciona que de hecho a la mitad de la frecuencia de conmutación puede oscilar, ¿verdad? A menos que se agregue la pendiente de compensación. Entonces es importante pues esa pendiente de compensación. El origen de este problema es que en el modo de control por modo corriente funciona apagando el interruptor. Entonces cuando llega la corriente y alcanza la pendiente de compensación es cuando se apaga el interruptor. Entonces eso pues va a depender de esa operación, y el 50% de operación lo puede alcanzar fácilmente, ¿verdad? Entonces la corriente del inductor se incrementa en una rampa que puede ir más allá del 50%, ¿verdad? Entonces ese puede ser un problema para el modo de control por modo corriente, donde estamos ajustando una pendiente de compensación. Entonces esto significa que la corriente del inductor tendrá una rampa hacia abajo por menos del 50% del periodo. Este pequeño tiempo significa que la corriente del inductor no ha llegado todavía a su valor inicial, ¿verdad? En estado estable. Esto lo vamos a ver más adelante con un ejemplo de diseño donde este 50% tiene mucho que ver donde se alcanza, ¿verdad?
dependiendo del rango de corriente que esté demandando el convertidor. Así, si la corriente para el siguiente periodo inicia demasiado alto en su valor, provocado por este problema, ¿verdad? Entonces ahí puede llegar a un momento de inestabilidad, ¿verdad? Si se llega a tener este problema de una pendiente que no esté correctamente diseñada. Entonces, durante el siguiente periodo, por lo tanto, la corriente del inductor alcanza el nivel de apagado demasiado pronto, ¿verdad? Provocando que se termine el ciclo de trabajo muy temprano, o sea, antes. En realidad se termina en menos del 50% del periodo. Entonces, como la operación de la rampa de compensación provoca que la rampa esté demasiado inclinada de manera negativa, la corriente del inductor puede alcanzar muy rápidamente el apagado, cuando todavía le faltaba por entregar más corriente, ¿verdad? Entonces hay que jugar con esa rampa para no provocar que vaya a haber una inestabilidad por esta situación. Por otro lado dice, si el tiempo de apagado es muy largo, mayor al 50%, así que la corriente en el inicio del siguiente ciclo es muy baja, provocando que el ciclo de trabajo otra vez exceda el 50%. Entonces se entra en una inestabilidad, se empieza a tener ahí una oscilación entre bajo y sobreamortiguado de la corriente en cada ciclo, ¿verdad? Entonces este problema se puede ver en un artículo del autor Papatomos, que se refiere precisamente a la oscilación subarmónica, y aquí habla acerca de la estabilidad de la corriente de pico en los convertidores. Se hace el análisis, simulación y una experimentación. Entonces, con esto vemos hasta ahorita pues la parte introductoria a lo que es el modo de control por modo corriente en convertidores, con las tres técnicas, con lo que significa agregar el uso de la rampa de compensación, y esto lo provocamos a través de ya sea un circuito externo o con la ayuda de los controladores PWM que ya implementan la técnica de control por modo corriente internamente dentro de estos integrados. Entonces la próxima sesión vemos la siguiente parte, ¿verdad? Que es ver un poco ya más del modelado de este modo de control por corriente, y vemos algunos de los ejemplos que vamos a revisar.